Gloria, santo eres Señor, gloria a Dios. Amén, hermano, que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hermosa noche, hermano ministro. Una Amén. vez más, ministerio predicando al Cristo crucificado. Dándole gracias primeramente al Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Un saludo a mi amada esposa, hijo, gloria al Señor, familia en Puerto Rico, Ecuador, a nuestros hermanos pastores Ricardo y Janes Pérez y nuestra amada congregación Bethesda, Casa de Misericordia. Que la paz de Dios sea con cada uno. Amén, gloria al Señor, como siempre, conmigo nuestro hermano ministro José Ortiz. Amén. Dios continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Hermanos, amigos que nos estarán viendo esta noche, los que se estarán conectando, damos gracias a Dios por este momento. Saludos a Tati, a la familia, aquí a los hermanos que están tras las cámaras, nuestros hermanos Derry y Bradley, que son los que nos cooperan junto a este ministerio predicando al Cristo crucificado, y le invitamos que se mantenga conectado en esta noche. Nos vamos a gozar con este tema que tenemos para ustedes, para edificación. Tu hermano ministro. Amén, ministro, gloria al Señor. Siempre me tengo que reír porque es que Dios es bueno, gloria al Señor. Está nuestro hermano ministro José con nosotros. Viene botando humo hoy. Alabanza. Que José viene botando humo. A usted que está botando fuego, candela, dice. Oh, gloria. No, pues amén, gloria al Señor. Alabanza sea el nombre del Señor Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar predicando, ¿verdad? Trayendo una enseñanza bajo el tema no contaminarse. Hermano ministro, un tema muy bonito para este tiempo, el cual estamos viviendo. Gloria al Señor Todopoderoso. Esperemos que toda esa audiencia, ¿verdad? Lo examine, coma de ese rollo, de esa palabra, y que esta palabra caiga en buena tierra, gloria al Señor, y dé fruto al 100%. Vamos a estar orando, hermano ministro, luego entramos a la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra. Señor, tú eres santo y poderoso. Espíritu de Dios, mira esta palabra, la cual se va a estar predicando en esta noche, Dios mío, pidiéndote que esa audiencia, Padre, salga edificada, Padre, oiga, Padre, Señor, y pueda compartir este mensaje, Padre de la gloria. Que esta tu palabra, esta semilla, caiga en buena tierra, Señor Dios amado, y tú des el crecimiento en la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, usa a nuestro hermano ministro y a mi persona, Padre mío. En el nombre del Señor Todopoderoso te lo pedimos. Amén y gracias. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema no contaminarse. Gloria a Jesús. Queremos leer, hermano ministro, en Daniel capítulo 1, verso 8 al 12. Queremos considerar esos versos para poder desarrollar este tema que tenemos en esta noche. Y dice en el verso 8 la palabra, bajo la comunión del Espíritu Santo: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás de los de muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesá, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbre a comer y agua a beber. Tremenda palabra, ministro, en esta noche, ¿verdad? Me gusta porque Daniel, como joven, se propuso él en su corazón no contaminarse. Y dice, significado que decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Dice, guiados por su convicción personal. Oiga eso, su convicción personal. La convicción es la seguridad que se tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. Es una idea profundamente arraigada que rige el pensamiento
o la conducta. O sea, Daniel sabía y estaba convencido en lo que él había creído, los principios, ¿verdad?, que sus padres le habían enseñado, gloria al Señor, y él sabía, ¿verdad?, que lo que estaban el rey dándole a comer y a beber en ese momento eran alimentos que habían sido prohibidos, perdón, por Dios, y vemos, ¿verdad?, que por eso es que Daniel decide rechazar esos alimentos que se le estaban ofreciendo en ese momento. En la Biblia, la contaminación espiritual se refiere a la influencia negativa del pecado, la maldad en la vida de una persona, afectando su relación con Dios y con los demás. Oiga, cuando la persona en Dios decide a tomar y hacer algo en contra de los principios de Dios, eso es lo que hace que va a afectar su relación con Dios y con las demás personas. Y por eso que Daniel sabía que si él cedía a lo que el rey, ¿verdad?, le estaba ordenando a través de este eunuco, jefe que estaba puesto por el jefe del cuidado de estos jóvenes, iba a ofender a su Dios. Por eso él propuso no hacer y obedecer la orden del rey. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermano ministro, así es. No contaminarse, dice, significa mantenerse limpio físicamente, mentalmente y espiritualmente de cosas que pueden dañar. Hermano ministro, ¿verdad?, trajo unos significados allí, gloria al Señor, ¿verdad? Mantenerse limpio físicamente, mentalmente y espiritualmente de cosas que pueden dañar. Daniel sabía que se podía dañar, se podía contaminarse. Y es bien importante, ¿verdad? Usted explicó, ¿verdad?, lo que es proponerse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y fíjate, hermano ministro, y vemos que, ¿verdad?, para seguir hacia adelante, vemos que en 10 días se le dio un plazo de tiempo a estos jóvenes, que Daniel pues, pidió comer legumbres. Pues y el eunuco que estaba a cargo de ellos, pues se le dio la oportunidad. Dice la palabra que el temor del eunuco era que si ellos no salían como esperaban, pues él iba a tener problemas con el rey. Le podían dar hasta un castigo de muerte, dijo él. Pero vemos que en esos 10 días pues se le da legumbres y el rostro de ellos estará más robusto que los que comían de la porción del rey. Y lo más que me gusta del verso 17, hermano ministro, es que dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Hablar de Daniel, estamos hablando de un joven, ¿verdad?, que vino del cautiverio cuando el rey Nabucodonosor pues destruyó a Jerusalén y se trajo a todos los judíos. Daniel y estos jóvenes y otros más, ¿verdad?, gloria al Señor, estuvieron cautivos en Babilonia, pero el rey le dijo a ellos, ¿verdad?, que cogieran de los principales, de los jóvenes más sobresalientes de los judíos, ¿verdad?, y le enseñaran todo tipo de letra, toda la letra caldeo, ¿verdad?, lo que ellos practicaban. Y vemos que estos jóvenes, ¿verdad?, no se contaminaron con todo lo que había en ese lugar. Y vemos la bendición de Dios manifestarse en el ser humano cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. Aún no solamente en la comida, sino contaminarnos, ¿verdad?, con las cosas que el mundo, ¿verdad?, como dije ahorita, ¿verdad?, espiritualmente, de cosas que puedan dañar. Amén, hermano ministro. Afectar la relación entre Dios y el hombre, el ser humano, ¿verdad? Usted toca un punto, ¿verdad?, que estos jóvenes fueron llevados, no estaban en su tierra, estaban en una tierra ajena, habían sido llevados no por voluntad propia, sino por fuerza a Babilonia. Y cuando vemos Babilonia es como cuando a veces hablamos de Egipto, que decimos Egipto representa al mundo. Babilonia también representa al mundo, ¿verdad?, el sistema corrupto. Y ahí estaban esos jóvenes, y como dice la Escritura, que eligieron jóvenes, muchachos,
del linaje real. El linaje. O sea, el rey no se antojó de cualquier muchacho, sino del linaje real. Y la Biblia dice que nosotros somos el linaje de Dios, pueblo escogido, adquirido. Y vemos como el enemigo siempre va a querer buscarle lo que es de Dios. Estos jóvenes eran de Dios, pero dice que eran muchos muchachos, pero estos 4 muchachos, Daniel y los compañeros, los amigos, dice que fueron los que entonces sobresalieron. Pero allí en Babilonia como que comenzaron a trabajarlo, ¿verdad? Comenzaron a educarlo, lo que tiene que ver las lenguas, la ciencia, el conocimiento de los caldeos. Pero también vemos que hasta los nombres le cambian, hermano ministro. Amén. Y yo siempre digo, a ti te pueden cambiar el nombre, te pueden decir lo que te puedan decir, pero cuando tú tienes identidad, hay cosas que tú no las puedes impedir que acontezcan en tu vida, pasen. Ve como a ellos le cambiaron el nombre, pero entonces sigue trabajando el rey en la vida de estos jóvenes, que entonces ahora viene y pasa a otro paso de darle unos alimentos que el mismo rey comía y del mismo vino que bebía el rey, para darle a los jóvenes. Vemos como él sigue trabajando con estos jóvenes, pero vemos ahora que ellos deciden no contaminarse, porque le cambian el nombre, no lo pueden impedir, pero ellos, al decirle de los alimentos y el vino, ahí ellos se pararon firmes. A ellos sabían que ya iban a violar un principio que podía afectar la relación de Dios al violar los principios, porque eran alimentos que Dios le había prohibido, y ellos decidieron no contaminarse. La contaminación espiritual puede tener graves consecuencias, ministro. Pueden obstaculizar la relación con Dios. Debemos cuidarnos de la contaminación, las contaminaciones que hay en el mundo. En 2 de Pedro, el capítulo 2, verso 20, dice: ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Mire esto, en Babilonia estaba completamente contaminado, era un lugar de paganismo, idolatría, habían tantas cosas que no provenían de Dios, era una religión pagana completamente, sus creencias, y allí estaban esos jóvenes. Entonces Pedro dice: las contaminaciones que hay en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como Nabucodonosor gobernaba allí en Babilonia, en este mundo el que gobierna es Satanás, el que reina, y él quiere doblegar a la gente a que hagan lo que él quiere. Entonces Pedro dice: habiendo escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, heredándose otra vez en ella, son vencidos, ¿ves? Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, esta enseñanza de esta noche es que como Daniel se propuso, porque él tenía el conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento, y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La Biblia dice que hay contaminaciones en el mundo que pueden afectar la relación del creyente y Dios si nosotros cedemos a ella. Amén, hermano ministro. Eso es así, gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que esto es un tema bien, de tantos temas que hemos predicado por ¿verdad? Aquí en Ministerio Predicando al Cristo Crucificado, gloria al Señor, a través del Facebook y a través de YouTube, gloria a Dios. Esto es un tema, ¿verdad?, que de meditar en él también, gloria al Señor, porque verdaderamente, pues, Dios no quiere que nosotros andemos contaminados. Y no solamente, ¿verdad?, estamos hablando de Daniel, porque la Escritura da para mucho sobre no contaminarse. Pero hablando de estos jóvenes, estando en un lugar que estaban delante del rey, hermano ministro, se ve, no importando quién era el que estuviese allá atrás, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Porque podemos hablar de Daniel, pero hubieron 3 jóvenes también. Y esos 3 jóvenes también se mantuvieron firmes, se tuvieron sin contaminarse delante del Señor. Una de ellas, mire esto, hermano ministro, estos 3 jóvenes, mientras el rey Nabucodonosor preparó una estatua, estos 3 jóvenes no se contaminaron. ¿En qué sentido de la palabra? Pues la idolatría. Ellos no adoraron una imagen que ellos sabían que no tenían que adorar. Ellos no se contaminaron con eso. Y mejor prefirieron que fuera echado al horno de fuego que contaminarse y adorar algo que no era de parte de Dios. O sea, porque contaminarse no solamente es mantenerse apartado de los alimentos en aquel tiempo, ¿verdad?, que estaba Daniel. Son tantas cosas en la vida nuestra que podamos contaminar nuestra vida espiritual.
Ellos sabían que adorar la estatua del rey, aunque los mataran, ellos sabían que no tenían que adorarle. El verso 20, hermano ministro, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó. Este rey estaba bien preparado, hermano ministro, porque el rey tenía a quien le hiciera preguntas a aquellos jóvenes. Era una escuela donde ellos estaban. Dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo el reino. Dice que permanecieron al servicio del rey. Por obediencia, primeramente, ¿a quién? A Dios Todopoderoso. Si buscamos la vida de Daniel, hermano ministro, Daniel fue un hombre que el rey lo pone segundo a cargo de donde él estaba, hermano ministro. Porque cuando el rey tenía sueños, ni los astrólogos, ni los magos, nadie podía, ¿verdad?, decirle los sueños o decirle lo que él quería. Pero había un joven lleno del poder de Dios, que amaba a Dios y que su corazón no estaba contaminado con todo lo que había en ese reino, y Dios le hablaba de una manera muy especial. Este joven, como los demás, cayeron en gracia delante del Dios Todopoderoso. Amén. Mire el verso 8, dice: Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse. Y usted habló de la estatua, ¿verdad? Que los jóvenes no se postraron. Era obligado, pero ellos decidieron dar su vida, perder su vida antes de hacer algo que iba a ofender a su Dios, y rechazaron, ¿verdad?, el adorar esa imagen, no importándole las consecuencias, porque el rey era una orden. Cuando estamos hablando del rey Nabucodonosor, no estamos hablando de cualquier rey. Nabucodonosor era un rey temido entre todas las naciones. La Biblia dice que Dios había puesto todos los reinos bajo su mano, y él era el rey que gobernaba, era un rey que era temible. Entonces, dice que entonces cuando Daniel le dio esto, dice que Dios puso a Daniel y lo puso en gracia. O sea, cuando uno se propone a agradar a Dios, obedecer a Dios, mire, Dios lo puso en gracia ante el jefe de los eunucos. Entonces dice que el rey de los eunucos cedió, dice la Biblia. La contaminación se refiere a la impureza, ensuciamiento, la profanación o la corrupción moral o religiosa. Mire lo que dice: Daniel no estaba en su tierra donde había nacido, sino en una tierra extraña, en Babilonia. Babilonia, el nombre que representa pecado, mundanalidad, cautiverio espiritual, influencia del diablo. En el libro de Apocalipsis se menciona una ramera simbólica llamada Babilonia la Grande. Entonces, dejando Juan refiriéndose a Babilonia, pero Babilonia, donde estaban estos jóvenes, era lo que representaba. Entonces dice: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, mire lo que dice, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mire lo que significa simbólicamente la Babilonia, pero está hablando ahí de demonios, está hablando ahí de inmundicia, de espíritu inmundo, y eso era lo que había en Babilonia en los días de Daniel. Estos jóvenes no están en su tierra, pero están ahí siendo presionados, pero los vemos tomar una decisión en aquel lugar, ¿verdad?, de que se guardaron para Dios. Y si ellos pudieron guardarse para Dios, hermano ministro, también nosotros, con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, nos podemos guardar, ¿verdad?, para Dios, no importando las circunstancias que podamos estar enfrentando. Dice entonces Daniel y Mesach, que estaba puesto por los jefes de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dijo: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. O sea, ensáyanos, pruébanos, ponnos a prueba, ensáyanos. Si tú ves de aquí a 10 días
que nosotros el joto está caído, nos vemos enfermos, pues nosotros pues vamos a ceder y vamos a comernos lo que tú nos estableces. Pero dice que a cabo de 10 días cuando los vio, estaban más excelentes que los demás jóvenes que habían bebido y comido de la comida del rey, hermano ministro. Amén, los halló 10 veces mejores. 10 veces mejores. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano ministro, que en un mundo corrompido como está el mundo de hoy, Dios quiere que cada uno de nosotros nos mantengamos sin contaminarnos. Amén. Voy a entrar en una palabra donde, hermano ministro, Jesús hablando, una palabra que, ¿verdad?, habló mucho a mi vida, gloria al Señor. Yo sé que estos jóvenes hebreos, de una u otra manera, nos traen una enseñanza bien poderosa a la vida nuestra hoy en día. Amén. Vemos como usted estaba hablando ahorita, ¿verdad? Eran del linaje real y nosotros pertenecemos a un linaje poderoso. O sea, nosotros pertenecemos al Dios del cielo. Y en nosotros está, hermano ministro, contaminarnos o no contaminarnos. O sea, en nosotros está. Porque Daniel dijo, bien claro, propuso en su corazón, y que no los obligaran a contaminarse. Mire eso. Y aunque los obligaron a los otros jóvenes hebreos, él no quiso, ellos no querían. Porque ellos sabían en quién había creído. Y sabían, hermano ministro, también, que mientras ellos oraban, lo primero que decía cuando había un asunto, dame un tiempo que voy a encejarme a orar. Entonces, cuando tú te encierras con Dios a orar, ahí es que Él se glorifica en la vida nuestra. ¿Verdad? Depender de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo aprendamos a depender de Él y que no nos contaminemos. Mire, en Marcos capítulo 7, versos 18 al 23, Jesús está hablando con sus discípulos y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón. Mire eso. O sea, la comida no entra al corazón. Te embucha la barriga, pero el corazón no. Sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Oiga bien, gloria al Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire, hermano ministro, ¿qué palabra Jesús le estaba dando a esos discípulos allí? ¿Qué es lo que nos contamina a nosotros? No es lo que entra, sino lo que sale para afuera. Una vez el Señor habló a mi corazón, y voy a traer esta enseñanza, gloria al Señor, y me hizo una pregunta al Espíritu mientras oraba. Me dijo, mi siervo, ¿cómo tú puedes identificar una oveja que esté contaminada o tenga parásitos? Y yo, pues, con los poquitos conocimientos que tengo, pues bueno, cuando va a hacer su necesidad, o los ojos, el pelaje, o la falta de apetito, ¿verdad? Cuando una oveja tiene parásitos, que se alimenta todo es que come y no engorda, es igual que los caballos, pero hablando de la oveja. Entonces, cuando el Señor me citó esa palabra y me dijo, toda aquella oveja que esté como esa, que de lo que sale de la boca para afuera le contamina, tiene parásitos, esa apartármela. Cuando una oveja está en esa condición, es que tiene parásitos, está contaminada todavía con las cosas del mundo, hermano ministro. Entonces, si cuando nosotros venimos a Cristo y todavía en la vida nuestra hay todo esto, estamos contaminados. Y tenemos que desparasitarnos con el Espíritu Santo. Ese es el bolo que nosotros necesitamos hoy. El Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a desparasitarnos y a no contaminarnos con las cosas del mundo. Porque eso es del mundo.
Esas cosas, ¿verdad? Son de la vida pasada. Amén. Gloria al Señor Jesús. Voy a hablar de otra cosa, gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso ya está explicado allí. En Santiago 3:6, verso 10, habla de la lengua, porque es que eso nos contamina, hermano ministro, y el tema es no contaminarse. Y sabemos que estos hombres hebreos, Daniel y estos jóvenes, no se contaminaron con todo lo que había allí. Ellos propusieron en su corazón. ¿Ves? Y todo esto sale de adentro para afuera. Entonces, dice Santiago 3:6, hablando de la lengua, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Pablo nos aconseja y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Si nosotros en este tiempo, este tema es un tema bien sólido, ¿verdad? De meditar en él, es necesario en nuestras vidas, hermano ministro, porque aún nosotros mismos nos podemos envolver en la murmuración, nos podemos envolver en el señalamiento, nos podemos envolver en tantas cosas y podemos, ¿verdad?, pecar ante el Dios del cielo y poco a poco ir contaminándonos sin darnos cuenta que estamos mal. Pero cuando la palabra nos habla al corazón, directamente al corazón, cuando yo miraba todo esto, hermano ministro, yo decía, wow, Señor, gracias te doy. ¿Sabes por qué, hermano ministro? Porque Dios quiere que nosotros nos guardemos de este mundo. Dios quiere que nosotros no actuemos como los del mundo, sino que vivamos una vida santa y piadosa delante del Dios Todopoderoso sin contaminarnos. Amén, gloria al Señor Todopoderoso. Por eso es que el apóstol Pedro dice las contaminaciones que hay en el mundo. O sea, son de muchas cosas que nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos que cuidarnos. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, que nos limpiemos. Daniel estaba en Babilonia con estos jóvenes, pero habían costumbres paganas ahí, no era lo mismo que Daniel creía, pero estaba ahí, pero él se cuidó junto a sus compañeros de no caer bajo ese sistema que había en Babilonia. Por eso es que dice en el verso 6 de Daniel, capítulo 1, dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea, ¿por qué entre estos? Porque había muchos muchachos, no eran nada más ellos, eran muchísimos. Pero la Biblia está hablando que fueron ellos los que sobresalieron aquí, que propusieron no contaminarse. Si hubiese habido alguien más, lo hubiese registrado ahí la palabra. Entonces, cuando el jefe de los eunucos, que el rey había puesto a cargo de ellos, lo vio, el rostro de ellos, dice que lo vio más excelente que los demás jóvenes. O sea, que comían de la comida del rey y bebían del vino del rey. Dice que entonces que cada vez que él le llevaba la comida, el vino y la comida del rey, se la llevaba y le daba alejumbre, ¿verdad?, a comer a ellos. Pero ellos superaban a los demás jóvenes. Entonces, cuando ellos se propusieron no contaminarse, dice que entonces Dios los puso en gracia con el jefe de los eunucos. En 2 de Corintios, el capítulo 7, verso 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga, el temor de Dios, cuando está el temor de Dios, uno se cuida de hacer algo que ofenda a Dios. Usted estaba hablando, casi ahora habló, de una manera que yo creo que cae mucho ahí,
lo que tiene que ver la murmuración, el hablar algo que no debemos hablar, decirle, ¿verdad? Y por eso Jesús enseñó y dijo que lo que sale es lo que contamina. Y usted habló de Santiago, que Santiago habló de la lengua es tremenda, gloria al Señor, ¿verdad? Porque cuando la gente le da con hablar de alguien, ¿verdad? Dañar otra persona, el testimonio de otra persona, eso afecta, entra la contaminación. Y por eso Jesús dijo, mirad lo que oí. Uno tiene que analizar muchas veces lo que vienen a decirle a uno, lo que uno está oyendo, de no caer en esa también situación de estar murmurando, estar hablando de alguien. Hay muchas maneras de contaminarse y la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestra santificación, es que nos limpiemos, que nos apartemos de todas estas cosas, gloria al Señor, ¿verdad? Que pueden ofender a Dios. Nosotros estamos en un mundo, pero la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Te habló que hay cosas que a veces se dicen que son de gente del mundo, que nosotros no debemos estar practicándola, no debemos estar haciéndola. Entonces, cuando tú tienes convicción, cuando tú estás convencido y tú sabes quién es Dios, tienes el conocimiento, tú te cuidas y tú te propones decir, espérate, yo no puedo caer en esto, donde este sistema del mundo o cierta gente que están corriendo bajo este sistema me quieren arrastrar, y eso era lo que querían, arrastrar a estos jóvenes, porque no era cualquier joven, eran jóvenes del linaje. Entonces cuando el enemigo busca atacar gente, era que él sabe que han sido separados para Dios, que son gente de Dios, y él va a buscar atacar. Entonces cuando tú tienes el conocimiento y la convicción, tú te mantienes firme, y fue lo que hicieron estos jóvenes, no importando en la situación que se encontraba, porque era obligado, lo estaban obligando. A su vida estaba en juego ahí, pero ellos se mantuvieron firmes y decidieron obedecer a Dios. Cuando obedecieron a Dios, Dios honró la determinación que había en ellos. Amén, hermano ministro. Usted está hablando algo, ¿verdad? Poderoso, esa palabra en Daniel. Bueno, vemos que el ángel Gabriel le dice, Daniel, muy amado eres. Pero hay una palabra bien clara, hay una clave aquí, ¿verdad?, que el Señor me está ministrando ahora mismo. Y es que en el verso 3 del capítulo 6 que usted estaba leyendo, dice que en Daniel había un espíritu superior. Y nosotros muchas veces, hermano ministro, como que no sé si es que se nos olvida de que lo que está en nosotros, el Espíritu Santo, es santo. ¿Sabe? Es algo que el Señor ha puesto en nosotros, un sello, que yo creo que es de meditar, hermano ministro, porque dice la Biblia que se contrista. Y si nosotros pues actuamos de esta manera como estamos hablando, sabe que Dios no quiere, ¿verdad?, que nos contaminemos, que no nos contaminemos el tema, que hagamos como estos hombres. Mire, hermano ministro, en Babilonia había orgía, había bojachera, había de todo. Había de todo. Y dice el verso 4, hermano ministro, que ellos, dice, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel. Daniel era un hombre fiel. Y dice la palabra, ¿verdad?, que con que usted y yo seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Pero no es que seamos infieles, es que nos esforcemos a ser fiel. Dice que porque él era fiel, oiga ahora lo que voy a decir, y ningún error ni falta hallaron en él. Mire, si nosotros, yo creo que, hermano ministro, si nosotros tuviésemos un sombrero aquí hoy, tendríamos que quitárnoslo delante de este varón. Porque aún en el lugar donde estaba, ni un error ni falta hallaron en él. Y lamentablemente, ¿cuántos errores, cuántas faltas nos pueden señalar a cada uno de nosotros hoy? Esto es un tema de meditar en él, gloria al Señor Todopoderoso. Mire, en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, en adelante, dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu, templo del Dios viviente.
¿ves? Donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos trae una enseñanza del apóstol. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga bien, hermano ministro. Oiga bien lo que queremos enseñar con esto. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermano ministro, ¿qué compañerismo hay ahí? Nosotros queremos obrar ¿en qué? En justicia y ser justo. ¿Y la justicia qué hace? Es injusta. Entonces tú y yo no podemos estar de acuerdo con la injusticia. Si yo actúo con injusticia sabiendo que yo soy justo, entonces yo estoy como ¿quién? Haciendo yugo desigual. Yo estoy como los incrédulos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. Oiga bien. Y cuando hablo de esto de inmundo, gloria al Señor, hablando de cosas inmundas, sabemos de lo que estamos hablando desde Daniel, aún de Santiago y de Marcos. Dice el Señor que no toquéis lo inmundo, o sea, que no practiquemos, que no toquemos eso, que nos hace, que nos contamine. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo los voy a recibir y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y no toquéis lo inmundo. Él es lo que, wow, él es lo que está hablando Dios, ¿verdad? Cuando tú tocas algo inmundo, ¿qué pasa? Te contamina. Te contamina. Te contamina. El verso 4 del capítulo 1 de Daniel dice, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio, oiga, de rey, y que se le enseñase las letras y lengua de los caldeos. Todos estos muchachos que se mandaron a buscar, dice que no hubieran ellos tacha alguna, o sea, no eran cualquier muchacho. No. Venían con un conocimiento y una ciencia y una sabiduría casi terrenal. Si usted viene a ver, porque fueron muchos, pero entonces me gusta porque en el verso 17 dice entonces, hablamos aquí ya de la sabiduría, que no es sabiduría humana, que es la que el apóstol Pablo dice, la sabiduría que viene de lo alto, esta sabiduría no es terrenal, porque todos estos muchachos no eran cualquier muchacho, eran muchachos preparados, pero entonces cuando viene el jefe de los eunucos y ve a estos 4 muchachos, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento, oiga bien, en toda visión y sueño, y pasando por el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ahora van a venir delante del rey, pero había en ellos una sabiduría, había ciencia, inteligencia, pero esta es la que viene ahora de arriba, esta no es la terrenal, está diciendo, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. ¿Usted sabe quién era Daniel? Las revelaciones que recibía de parte de Dios, y en sueños, las interpretaciones en todo sueño, y aquí le interpretaba los sueños, eran los reyes que habían en ese entonces, le interpretaba los sueños. Entonces dice, y el rey habló con ellos. Ahora el rey viene, vamos a probar a estos muchachos. Vinieron, yo no sé cuántos cientos de muchachos vinieron delante de él, qué cantidad, pero no fueron ellos 4 nada más que vinieron. Había muchos, entonces se presentaron. Y dice, y el rey habló con ellos, y fue hallado, y no fue hallado entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, así pues, estuvieron delante del rey, y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultaba lo halló 10 veces, oiga, mejor
que todos los magos, astrólogos que habían en todo el reino, en todo el reino. 4 muchachos. ¿Sabes lo que era el reino de Nabucodonosor? Era un imperio. Y cuando se habla de Nabucodonosor, se habla de que Nabucodonosor era rey de reyes. Rey de reyes. Cuando Daniel dice la Biblia que él es rey de reyes, es porque tenía un imperio donde él gobernaba muchas naciones. Y esas naciones tenía cada uno a su rey, pero Daniel, ¿cómo es? El rey Nabucodonosor estaba por encima de todo ello. Entonces está hablando aquí que estos 4 muchachos sobresalieron, hermano ministro, sobre toda esa gente que tenía el rey, que él los consultaba, eran sabios, fueron hallados 10 veces más excelentes que todos ellos. Hermano ministro, cuando usted está hablando de eso, yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en estos hombres de hoy que abren códigos y tantas cosas, ¿verdad?, que lamentablemente, bueno. Daniel 5:12, hermano ministro, este hombre dice que se halló más espíritu, ciencia y entendimiento. Oiga esto, ministro, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Wow. Oye esto, descifrar enigmas y resolver dudas, por si acaso hay una duda por ahí. Tráeme Daniel. Daniel Fácil. dice, trae ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Un hombre que no titubeaba, hermano ministro, que él se iba en el secreto. ¿Sabe lo que pasaba allí, hermano ministro? Que él se iba al secreto y Dios lo recompensaba en público. Como dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros vayamos en secreto y Dios nos recompensará en público. Y este Daniel en el capítulo 12 vemos como a él, ¿verdad?, se le dice, y tú reposarás y te levantarás al final. ¿Sabes? Se le prometió la salvación, hermano ministro. ¿Por qué? Porque la vida de Daniel, yo comparo a Daniel como Juan en Apocalipsis, Juan el amado. O sea, para mí Daniel es como un libro de tiempo, de escatología, tiempos finales del Viejo Testamento, hermano Daniel. Entonces, yo creo que usted leyó 2 Corintios 7:1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y es de lo que hemos venido hablando, ministro. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque había que temor a Dios. Y ahí es que donde el Dios del cielo pues quiere glorificarse. Vi también, hermano, hoy citarte 2 Pedro capítulo 2, verso 20, ¿verdad que sí? Gloria al Señor Todopoderoso. Pues yo voy a citar el verso 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Dice que, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Si el verso 20 dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene siendo peor que el primero. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que no volvamos a dónde, atrás, que no recaigamos, ¿verdad? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dios no quiere que nosotros, ¿verdad?, nos enredemos en aquello que nos tenía enredados, de donde Él nos libertó, de donde Él rompió las cadenas. Amén, que no volvamos, que no miremos atrás. Oiga, esto es fácil. ¿Cómo yo puedo entender esto? Pues fácil. La mujer de Lot dice que hubo juicio y se le dijo bien clarito, no mires para atrás que te vas a secar. ¿Verdad, hermano ministro? No mires para atrás. ¿Y qué pasó con ella? Miró para atrás y se secó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mirada hacia atrás y no hacia el frente, hacia el blanco, al soberano, pues va a acontecer todas estas cosas en nuestra vida porque nos vamos
a contaminar cada vez que estemos nosotros pensando en ese mundo de donde salimos. Mire, ¿qué pasó en Egipto cuando sale el pueblo de Israel hacia la tierra prometida? ¿Cuántos no murieron allí en el desierto por su desobediencia? Porque querían volver otra vez a Egipto, hermano ministro, porque allá había cebolla, allá lo tenían todo. Querían volver para atrás, vivían bien, vivían cómodos, querían volver para atrás. Y Dios no quiere que nosotros pues volvamos para atrás, sino que nos mantengamos en el camino de la justicia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre va a estar con nosotros. Mire qué ejemplo. Daniel no lo echaron en el foso de los leones. Y dice, esos leones estaban hambrientos porque cuando los que señalaron a Daniel no era uno que otro, eran muchos. Y ellos lo tiraron con toda su familia. Y dice la palabra que cuando ellos iban en el aire, ya aquellos leones los estaban destrozando. O sea que tampoco, ¿verdad? Como dicen muchos predicadores, que habían 3 leones allí, uno de colchón, uno de almohada y el otro de frisa. Eso no lo dice la Biblia. Dice que el ángel de Jehová cerró la boca a los leones. ¿Sabes? Y sí, pues yo he oído eso, hermano ministro, que la gente pues se inventa todas estas cosas. ¿Sabes? Yo sé que también es parafraseando para que vean cómo es el poder de Dios, pero eso no sucedió. Yo creo que Daniel estaba en una esquinita esperando la mano poderosa del Dios del cielo, confiando ahí que Dios se glorificara en todo el asunto. Así que, hermano, gloria al Señor. ¿Verdad? Propongamos en nuestro corazón no contaminarnos y serle fieles a Dios. Me de eso porque el verso 17 quiero enfatizar, dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces cuando fueron delante del rey, el rey quedó impresionado, 10 veces mejor, más excelente. O sea, Dios los honró por la decisión y la determinación que tuvieron, hermano ministro, de no contaminarse. Pero en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y manda a buscar a todos los astrólogos, manda a buscar a toda esa gente, magos, hechiceros, todo el mundo vino delante de él. Pero cuando le va de eso que tuvo un sueño, lo de esto del grande es que Nabucodonosor dice, el asunto se me olvidó. Tuvo un sueño y se me olvidó. Y yo necesito que usted me lo interprete, pero el sueño se le olvidó. No es lo mismo que usted tenga un sueño y usted lo explique y pues, la gente oiga y muchos aten cabo y quieran, ¿verdad? Pero se le olvidó el asunto. Pero Daniel le revela el sueño de Nabucodonosor, que fue lo que soñó. Mire esto, porque dice aquí en el verso 17 que Dios le dio visión, entendimiento en toda visión y sueño. Entonces Daniel le interpreta el sueño, Dios le revela qué fue lo que soñó el rey de Nabucodonosor. En los días de Belsasar, el rey Belsasar, usted sabe que la mano que escribió en la pared también mandó a buscar gente para que le leyeran lo que decía, lo que había escrito aquella mano en la pared. Pero vemos que entonces hay alguien que le dice, no, en los días de tu padre, se te olvidó, Daniel, que Dios le dio y estuvo delante de tu padre y le mostró y Dios lo honró y lo puso y lo mandaron a buscar, y Daniel es el que le dice qué era lo que decía en la pared escrita por aquella mano. Pero vemos a Dios honrando cuando uno se propone a no contaminarse, cuando uno se propone en su corazón verdaderamente agradar a Dios, no importando las circunstancias y el terreno en que uno se encuentre. Y eso es lo que Dios quiere, que si nosotros no lo proponemos, hay gente que dice, pero que este mundo tan duro que está, que yo trabajo en tal sitio, y tú sabes que tanto impío hay, que yo voy a la escuela y tú sabes tanta gente ahí, pero esta gente estaba en Babilonia, estaba en un lugar que no era su tierra y ellos pudieron ahí. Y estaba en un tiempo donde el Espíritu venía de tiempo en tiempo, no como en nosotros. Usted dijo que ya el Espíritu mora en nosotros, está con nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, vino para santificarnos, vino para ayudarnos. Gloria al Señor, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos con la ayuda de Dios superar todas estas cosas que quieren venir a nuestra vida. Hay circunstancias que nos quieren llevar, que nos quieren obligar,
pero nosotros podemos pararnos firmes, como dice la palabra, que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él tiene que huir, gloria al Señor. Vamos a ver a Dios obrar como lo vio Daniel, y lo vieron estos jóvenes, que Dios los puso en alto, ¿verdad? Y el rey tuvo que reconocer. Incluso estos jóvenes no fue una vez ni dos que los trataron de doblegar, hermano ministro, pero cada rey que trató de doblegarlos, usted habló del foso de los leones, y gente que trató de levantarse, terminaron ver la mano de Dios a favor de estos jóvenes, como Dios se glorificó y como Dios se reveló a estos reyes y en Babilonia a través de ellos. Amén. Fue así que el rey Nabucodonosor, cuando pone los jóvenes en el horno de fuego, él vio por sus propios ojos un cuarto personaje. O sea, y él dijo, pero nosotros no metimos tres, hay otro ahí con ellos. O sea, él vio la mano de Dios poderosamente. Bueno, este rey en el capítulo 4 dice, conviene que yo declare, ¿verdad?, las señales y los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso fue el rey Nabucodonosor. Tuvo que, lo que provoca no contaminarse, mire eso, es que un rey se doblegue ante el Dios Todopoderoso. Este rey tuvo que reconocer al Dios de los hebreos. Y usted, Dios de los hebreos, es otra cosa. Está fuera de... Esto es tremendo. Lo que hace la conducta del ser humano que adora a Dios, que busca a Dios, hace la diferencia donde quiera que estemos. El que está allí líder tiene que decir, verdaderamente esta gente son hombres de Dios. ¿Verdad? El comportamiento de nosotros a no contaminarnos es necesario en este tiempo. Usted y yo somos cartas leídas por los hombres. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Amén, gloria al Señor. No podemos justificarnos. Somos humanos como cualquiera, pero tenemos que hacer la diferencia en el Dios del cielo, como lo hicieron estos hombres. Dice que no fallaron, que no se halló falta en ellos. Yo termino con Juan 17, 15 al 17, que dice, hermano ministro, no ruego que los quites del mundo. Ese es Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo que hemos hablado es verdad, hermano ministro, aquí hoy. Es la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Se puede no contaminarse? Sí se puede. Se puede, estos hombres lo hicieron, muchos hombres lo hicieron. Y los que se contaminaron, pues pidieron arrepentimiento y se arreglaron con el Dios del cielo y el Espíritu los ayudó a levantar. Vemos a un David que cayó en adulterio, en homicidio, y Dios lo restauró. Dios lo levantó y volvió que el Espíritu noble lo sustentara una vez más. Y nosotros pues tenemos que decirle siempre al Señor que su Espíritu siempre esté en nosotros y que nos redarguya. Oiga bien, que nos redarguya cuando estamos haciendo las cosas mal, que nos con cuidado, con lo que vayas a hablar, ten cuidado como actúes. Así que, hermano, Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nuestro hermano ministro va a estar orando. Amén. Si tiene alguna otra palabra, pues amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. No, y que por la conducta de estos jóvenes, hermano ministro, vemos que es un misterio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios lo llamó en un momento dado su siervo, porque reconoció en varias ocasiones, hasta se humilló y reconoció que Dios era el Dios de dioses. Entonces, Rey de reyes y Señor de señores, simplemente porque hubieron unos jóvenes que pudieron dar testimonio, evidencia en ese lugar, y por esta razón, ¿verdad?, estos reyes que eran reyes que no eran del linaje, pero pudieron reconocer al único Dios verdadero, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos marcar la diferencia y que la gente y de esta tierra, este mundo, que no han aceptado a Jesucristo, puedan reconocer y entender Amén. Que el Dios que nosotros predicamos es el único Dios verdadero. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y a través de él que vamos al Padre. Queremos orar, damos gracias a Dios
en este día, una vez más, un día más que Dios nos permite, ministerio predicando al Cristo crucificado. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, Padre de la gloria, bajo la comunión del Espíritu Santo, la comunión de cada uno. Tú nos has dado de tu Espíritu, tu palabra declara tu Espíritu, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos santifique a través de tu palabra, nos siga limpiando, Dios mío, cada día, Dios mío. Padre amado, que tú nos guardes de toda contaminación que hay en el mundo, Dios mío. El Espíritu Santo nos ayude, tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Dios mío. Estos tiempos que vivimos, levanta obreros, hombres y mujeres, Dios mío, determinados como Daniel, estos jóvenes que, aleluya, propusieron en su corazón no contaminarse. Sé el ejemplo, Dios mío. Levanta obreros, Padre amado, de buen testimonio, de fe, sabiduría, lleno del Espíritu Gloria Santo, Dios, Padre, sí, en estos tiempos que estamos viviendo, Padre, que traigan una palabra, Dios mío, Padre Santo, donde las vidas puedan, aleluya, acercarse a ti, Dios mío, Padre, como tu palabra declara, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros, y mientras más nos acercamos a ti, Dios mío, más nos santificamos, más tú nos limpias, como le dijiste a Moisés cuando se fue a acercar, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es, Dios mío, que podamos entender que tú eres un Dios santo, que tú moras en las alturas, en el lugar de la santidad, Dios mío, y que tu palabra declara, aleluya, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual no te veremos. Ayúdanos, Espíritu Santo, tu gracia, Padre, en Cristo Jesús, sobre nuestras vidas. Sana a los enfermos, levanta al caído, aumenta la fe, Dios mío, y el que está lejos se acerque a ti. Trae salvación, vida eterna y esperanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano ministro. Gracias una vez más, ¿verdad? A Dios, primeramente. Y por este tema, ¿verdad? Que es de gran edificación para nuestras vidas. Creo que a mí me habló, ¿verdad? Tremendamente, gloria al Señor, porque verdaderamente tenemos que cuidarnos para no contaminarnos, hermano ministro. Amén. Y usted sabe, hermano ministro, que Daniel capítulo 4, versos 2 y 3 es un corito, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho. Cánteselo ahí. Gloria a Dios. Un corito, ¿verdad? Me gusta. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Es que eso es algo real de nuestra vida. Gloria al Señor. Conviene que yo declare la señal y los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo, como lo dijo el rey Nabucodonosor. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que Dios me lo bendiga esta noche, hasta el próximo miércoles. La siga orando por nosotros, compartiendo el video, para que siempre tengamos una palabra de esperanza y de levantamiento en nuestra vida en el día de hoy. Gloria al Señor. Así que Dios me le bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Gloria a Dios.